Pues ahí está en la pantalla. El día de hoy vamos a empezar a hablar del Antiguo Testamento. Ahora, ¿se dan cuenta de esta Biblia que tienen aquí, hermanos? Miren el tamaño. Me decía un hermano que si también sirve para darle a un golpe a una persona que no quiere obedecer. Le pueden apagar al número 5 y al 7, please, para que a ver si se ve un poquito mejor. Este es de 1890, hermanos. Es una Biblia preciosa, para mí es y fue gratis porque era de un pastor que murió y su hijo vivió aquí en el Libertyville. Su hijo también iba a ser pastor y el papá tenía un sótano lleno de libros antiguos, hermanos, y libros de comentarios, de exégesis, léxicos, de hermenéutica, todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. Y el papá murió y el hijo sintió que Dios lo llamaba a otra cosa. Entonces empezaron a regalar libros y este es uno de los libros que yo agarré. También algo que se llama una Septuaginta, que tal vez más adelante se la voy a enseñar, que es la traducción del Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo, pero la tradujeron al idioma griego. Eso se llama Septuaginta. Pero me parece apropiado para que la veamos. No adoramos la Biblia, no la reverenciamos, pero esto es palabra del Señor. Es precioso, es increíble cómo las empastaban, las encuadernaban antes, hermanos, a la diferencia de que ahorita saca uno su teléfono, ¿no? Su celular. Personalmente creo que nunca me voy a acostumbrar a leer la Biblia electrónicamente. La leo electrónicamente, pero para mí, hermanos, no hay nada como el papel y la tinta y abrir la palabra del Señor y es bien rápido ir de un lugar a otro. Ok, tal vez ya estoy un poquito viejito, pero no importa. Eso realmente me gusta mucho los libros. Hay un término, porque mi esposa me dice, sabía que yo, mi personalidad es que compro muchos libros y en mi casa tengo por ahí donde me siento, toda parte donde me siento tengo libros, no los he terminado, leo uno, leo el otro, tengo el librero, 3 libreros llenos de libros, mi oficina, lo que han ido aquí también, libros, donde me siento, hay más libros, pero ¿saben qué? Que hay un término. Mi esposa dijo, mira, tú eres eso, porque lo vimos aquí en Barbara's Bookstore, donde estaba Barnes & Noble en Vernon Hills. El término es sundoku. Ese es el término. Y no sé si lo pueden Google, yo no sé, pero sundoku me describe a mí y describe a muchos, tal vez de ustedes también, que compran libros. No es necesariamente que la idea es comprarlo y no leerlo. No, realmente la intención es lo compro y lo voy a leer, pero va uno a la librería o sale otro libro nuevo y también lo compra y se van acumulando ahí. Bueno, este es el término, hermano, sundoku, con K, parece japonés, pero mi esposa me decía, tú eres un sundoku. Ya sonaba como a insulto. Ok, el día de hoy, en el principio, vamos a hablar de nuestros orígenes. El libro de Génesis, uno de los libros de la Biblia que el día de hoy, en este tiempo que estamos viviendo, hermano, que está siendo más atacado, más que nunca antes, uno de los libros de la Biblia, no crean que es el de la resurrección de Jesucristo, no son los evangelios, donde narra que Jesucristo realmente murió, fue crucificado, estuvo muerto 3 días y 3 noches y al tercer día resucitó. Eso para un cristiano, eso es una verdad preciosa, pero ese no es el libro que está siendo más atacado el día de hoy. El libro que está siendo más atacado, el libro de la Biblia, es el libro de Génesis, el primer libro de las Escrituras. El libro de Génesis es fundamental para todo el resto de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene toda la Biblia? 66. 66 toda la Biblia. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. ¿Y entonces cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. ¿Sí? Ok, 39 el Antiguo Testamento, que va desde Génesis hasta el profeta Malaquías,
y 27 el Nuevo Testamento, que va desde Mateo, es un evangelio, hasta el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Bueno, es fundamental. De los 66 libros que contiene la Biblia, el Génesis es fundamental, es esencial. Sin el libro de Génesis, todos los demás libros no tienen sentido. ¿Escucharon? Sin el libro de Génesis no necesitamos a Jesucristo, ni necesitas el Evangelio. Es tan serio, y por eso el Evangelio, el libro de Génesis está siendo atacado increíblemente. Y lo más triste no es que los que lo están atacando son los críticos, los que no son cristianos, los ateos, los evolucionistas, sino tristemente el diablo ha hecho un trabajo tan bueno que aún los mismos teólogos, aún algunos pastores que profesan el cristianismo, están cuestionando la veracidad del libro de Génesis. Es una pena. Pero el Evangelio de la gracia de Dios, que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a predicar y enseñar hace 2000 años, no se podría predicar sin el libro de Génesis. No habría ningún sentido, porque todo se encuentra la raíz en Génesis. De hecho, el ministerio del Museo de la Creación, que está aquí en Kentucky, que yo siempre les animo, vayan al Museo de la Creación o vayan al Arca de Noé, se llama Respuestas en Génesis, Answers in Genesis. Para todo asunto, especialmente espiritual, emocional, ético, moral, que nos enfrentamos el día de hoy, el Génesis es fundamental. Si no va uno a Génesis, realmente no tenemos buen fundamento. Aquí en las clases de niños enseñamos este material de respuestas en Génesis, algo que se llama las 7 Cs. Las 7 Cs de la historia. Y en pocas palabras, lo que se enseña, porque ahí está toda la historia de la raza humana, 6 días de la creación, lo primero, 6 días literales, y vamos a hablar más adelante acerca de los días de la creación. Pero después, Génesis capítulo 3, vino la corrupción. En inglés se llama the fall, o en español, la caída de la raza humana. Entonces, ahora si ustedes están viendo pueden abrir la Biblia ahorita, ahora en Génesis capítulo 1, 2. Bueno, el capítulo 3 es fundamental. Génesis capítulo 3, la corrupción. Después vino una catástrofe. Génesis capítulo 6 al capítulo 9 habla del grandísimo diluvio global o universal que hubo hace más o menos 6,000 años, más o menos, hermanos, de nuestra historia. Después vino la confusión, que es la Torre de Babel, donde Dios creó todos los idiomas, donde Dios, acuérdense que la humanidad hablaba solamente un idioma, la raza humana, pero ahí se dividieron, ahí empezaron los grupos étnicos, y vamos a llegar a eso. Después viene Cristo, esto ya hace 2000 años, nacimiento de Cristo, vamos a celebrar dentro de poco la Navidad, pero la cruz también, la muerte de Cristo. Y hace unas semanas atrás estuvimos hablando de estas conferencias que se llamaron Descubriendo la Gracia de Dios a través de la Biblia, y la conferencia número 4 se llama a la obra de Cristo en la cruz, la muerte de Cristo. ¿Qué cosa logró Cristo en verdad en favor de toda la humanidad? Es importante, pero está. Y al final tenemos lo que se conoce como la consumación, el estado eterno, cómo va a terminar la humanidad. Y todo eso se encuentra en la Biblia, toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Es emocionante estudiar las Escrituras, es emocionante teniendo este panorama y abrir la Biblia y ver cómo sucedieron todas las cosas, y ver los eventos del día de hoy que estamos viendo, la televisión, las noticias, y vemos exactamente lo que la Escritura está diciendo. Decimos, todo marcha bien, porque vean, ya pasó la creación, la corrupción, la catástrofe, confusión, Cristo y la cruz, y estamos cerca de la consumación. Y todo lo que estamos viendo, hay señales de acuerdo a la Escritura que debemos los cristianos poner atención, porque el fin se acerca. Eso es
inevitable, es una garantía, es cuestión de tiempo nada más. No es posibilidad, no es probabilidad, no es Hollywood, no es tal vez, no, es real. Es real, el fin va a llegar a su conclusión de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Pero, ¿cuándo va a ser? Solamente es verdad que solo Dios lo conoce. Algo que enfatizamos aquí en Ministerio Plenitud de Vida es exactamente las 7 Cs de la creación. Y hay un currículum, tratamos de que nuestros niños se empapen de eso. Porque Satanás, por medio de los que no creen en Dios, está haciendo un trabajo maestro en cómo llenarle de mentiras a nuestros hijos, sus pequeñas mentes, con las mentiras de Satanás. Está haciendo muy buen trabajo. Nada más piensen en sus niñitos. ¿Desde cuándo empiezan a ir ya a la escuela los niños? ¿Desde qué edad? ¿Cuándo? 6 añitos, pongan ustedes. Bueno, ¿cuándo deja de estudiar si estudia hasta colegio, maestría? 18. No, 18 no. 18. Como 24, 25 años de edad. Bueno, todo el sistema, hermanos, del gobierno federal, obviamente, es no Dios. Es creer todo en contra de los fundamentos que vamos a empezar a ver el día de hoy en Génesis. Todo, desde pequeñititos, los libros de pre-kinder ya están llenos de mentiras acerca de la evolución, acerca de no Dios, no se necesita Dios, no existe Dios, no los dinosaurios y venimos de la evolución, etcétera, millones de años, etcétera. Y por eso estamos muy comprometidos con enseñarle a nuestros pequeñitos, es decir, a tus hijos, a sus hijos, y ustedes nos dan la oportunidad de traerlos, empaparlos. Sabemos que si ustedes, papá y mamá, ustedes no se preocupan por sus niños, es muy probable que sus niños van a mandar a volar la verdad de Dios. Es muy probable, es muy posible. Es muy posible de que los niños, aunque crezcan en iglesias, se vayan de la iglesia y dejen, y no va a ser raro que le digan, papá, no creo en Dios. Punto, eso ha sucedido y esa es la realidad. Por eso hablamos con los maestros acerca de lo importante que es que los papás se motiven, que los papás hagan su trabajo. La iglesia está haciendo su trabajo, pero la responsabilidad no es de la iglesia. ¿Escucharon eso, papá? La responsabilidad es tuya. Es tu hijo, Dios te lo dio. Es tuya, mamá, es tu hijo, Dios se los dio. Es la grande responsabilidad recae en los padres. Entonces, de manera, vean, que si el papá no acostumbra, no tiene ese compromiso de traer a sus niños a la iglesia, y en la casa no lo enseña el papá mismo, la mamá misma, entonces digamos que vienen 2 veces al mes sus niños. ¿Cómo vamos a contrarrestar, hermano? Dos días de 50 minutos más o menos cada uno, ¿cierto? Desde las 8 o 9 de la mañana hasta, y saben que quieren aumentar aquí en Illinois las clases hasta 10 horas, ¿sabían eso? Que está una política proponiendo eso. Más tiempo en la escuela, más influencia pagana, satánica, más engaño, más tiempo para llenarle a los niños la mentira que viene de Satanás para llevarse el mayor número de seres humanos a la condenación eterna juntamente con él. Por eso no podemos motivar más a los papás. Créanlo, hagan su parte, papá y mamá. Esfuércense, cancelen 15 años, cancelen bodas, cancelen reuniones sociales. No que no lo vayan a hacer, pero eso es sumamente importante, sumamente importante. Entonces, vean, no es raro porque Satanás, el tiempo presente, está atacando fuertemente, ¿saben qué? La historicidad del libro de Génesis, especialmente, que no es historia, que eso no sucedió. El día de hoy lo está atacando fuertemente. Satanás sabe muy bien que todo lo que Dios enseña en el Génesis es verdad. ¿Sabían eso? Que el diablo sabe perfectamente que todo lo que Dios nos enseña en el libro de Génesis es verdad. De hecho,
el diablo estuvo ahí. ¿Recuerdan? Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales que Jehová Dios había creado. Génesis capítulo 3, el primer libro de la Biblia, ya habla de la existencia del mismo diablo que el día de hoy está tratando de cuestionar y de pervertir también la palabra de Dios. El diablo estuvo ahí. El diablo sabe que Dios es el creador. El diablo sabe perfectamente la identidad del Hijo de Dios, de Jesucristo. Sabe quién es Jesucristo. De manera que el diablo sabe muy bien que si la gente no cree la historicidad y la confiabilidad del libro de Génesis, la gente no tendrá ninguna razón para arrepentirse. No va a tener ninguna razón para querer clamar a Jesucristo para que lo salve. ¿Cierto? Si el diablo llega a convencer a la gente, y eso es lo que está sucediendo el día de hoy. El diablo está engañando a la gente, y miles y miles y miles y miles de seres humanos han sido engañados por la mentira de Satanás y están haciendo a un lado la historicidad y la verdad, la confiabilidad de la palabra de Dios. Lo que hoy está haciendo Satanás es cuestionar la historicidad del primer libro de la Biblia. La historicidad es de que realmente sucedió. Es una narración. Vamos a hablar en un momento más acerca de eso. Si tan solo el diablo pone en duda el corazón del ser humano, Satanás tiene mucha ventaja para destruir y dañar. La duda. No crean que... ¿Cómo empieza la gente a llegar a negar a Dios? Con la duda. No empieza de ¡pum! Yo no creo en Dios. No. Hay un momento en que viene la duda y Satanás es el máster en poner duda en el corazón de la mente. También vamos a ver Génesis capítulo 3. Dios dijo: el día que coman de ese árbol ciertamente morirás. Satanás viene a decir: no, ciertamente no. Pero empezó, ¿saben cómo diciendo? Con que Dios os ha dicho. Dios de verdad les dijo. Eso fue todo. Ya la duda en la mente de Eva, y después Eva fue engañada, le dio a su esposo, etc. En otras palabras, lo que el diablo está diciendo a la gente, en otras palabras, hermanos, si se rechaza la veracidad, la historicidad, la confiabilidad del libro de Génesis, es lo que le está diciendo. Eso hay que decirle, si no es historia literal, esto, creación, corrupción, catástrofe, confusión, entonces no hace sentido empezar a hablar de Cristo Jesús. Y adivinen qué, tristemente la mayoría del cristianismo, los cristianos del día de hoy, empiezan a hablar desde la cruz, hablando de Cristo Jesús. Y por eso la gente no dice: ¿pero por qué Cristo? ¿Por qué? ¿Qué estás hablando? ¿Por qué no cada quien tiene su religión? ¿Por qué no Buda? ¿Por qué no Mahoma? ¿Por qué no Confucio? ¿Por qué no? Y puede aclamar a ciertos otros líderes religiosos. ¿Por qué? Porque empezamos con Cristo Jesús. Y así no se puede evangelizar. Así es, la gente no va a entender su necesidad desesperada de arrepentirse y de confiar en Cristo Jesús, porque le quitamos lo primero. Si eso es falso, si eso es mito, si eso es fantasía, entonces ¿por qué va a existir esto? Entonces lo que el diablo está en pocas palabras diciendo, y honestamente no sé si alcanzan a leerlo ahí, pero dice, lo que en otras palabras Satanás está diciendo: miren, todo eso escrito en el libro de Génesis no es verdadera historia, es solamente simbolismo. No es verdad que Dios creó al ser humano, no es verdad que todo era perfecto y bueno, como lo dice la Biblia. No es verdad que yo existo. Eso es lo que el diablo está tratando de decir a la gente: no es verdad, el diablo es pura fantasía. No es verdad que la raza humana pecó ante Dios y como consecuencia se separó de su creador. No es verdad que la raza humana murió espiritualmente y que se convirtió en pecadora. Nada de eso es verdad. Ustedes, los seres humanos, no tienen que creer esas mentiras, se los aseguro. Tal vez el diablo dice: bueno, lean la Biblia y se darán cuenta que Dios no quiso decir lo que escribió, lo que está escrito. Ustedes están malentendiendo, no comprendieron bien. Entonces eso es lo que está el diablo tratando de decir a la gente. Ahora, lo más triste y preocupante el día de hoy es que miles, ya se está acercando a miles, hermanos, de pastores y creyentes en Jesucristo, han caído también en el engaño de Satanás. Y después
de volver a leer la Biblia, pongan atención, porque primero Satanás dice, no estás entendiendo bien, vuelve a leer, mira, lo que Dios quiso decir es que es pura mentira, es fantasía, es mito, igualito a Eva. Cuando lo hizo con Eva, vamos a llegar ahí, estaba el árbol ahí que diario veía a Eva y a Adán y no les llamaba la atención. Pero cuando Satanás le dijo, no, es que Dios sabe, mira, Dios sabe que si comes de ese árbol, tus ojos van a ser abiertos, van a ser igual a Dios, vas a saber el bien y el mal. Volvió Eva a mirar el árbol, pero ya lo vio con la mentira, con la duda, con lo que el diablo le metió. Por eso, el día de hoy, vean, nuestros niños leen la Biblia aquí, como les digo, en tu casa, espero que la lean también, pero van a la escuela y allá les enseñan the real stuff, la cosa buena que es la ciencia. Y la ciencia ha desprobado la Biblia. La ciencia es como lo está presentando Satanás. Ha dicho eso de Génesis, no es verdad, eso no sucedió, eso es puro mito, si no vuelve a leer la Biblia. Y los cristianos que crecen en iglesia van a ver la Biblia, pero ya con la mentira, con la duda, y empiezan a leer la Biblia con el filtro de la mentira, del veneno que Satanás ya puso en la cabeza, y dicen, sí, eso no puede ser, eso no puede ser, y el diablo, hermanos, se roba ese corazón para la condenación eterna. Entonces vean, el día de hoy comenzamos a meditar en el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Ahora, el nombre Génesis viene del idioma griego. Ese, hermano, es la Septuaginta, esa que está en la pantalla. Es la Septuaginta. Este es Génesis capítulo 1 y varios versículos. Creo llega hasta el versículo número 8. Abran sus Biblias y ustedes ven Génesis 1:1. ¿Cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Arriba lo que está en blanco, lo que está ahí, hermanos, en blanco, eso es el idioma griego con mayúscula y minúscula. Y aquí todo es mayúscula. Y aquí vean, en principio, enarquí, se pronuncia en griego. Enarquí, epoisen, joteos, uranon, kaiten es. O sea, en principio creó Dios los cielos o el cielo y la tierra. Juan 1:1, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio era el verbo, empieza exactamente con esta expresión en el idioma griego, enarquí, de arc, de poder, de grandeza. Entonces viene del idioma griego el nombre del libro, que es Génesis, viene del idioma griego, que significa principios. Recuerdan que la semana pasada hablamos de genealogía, de ahí viene también, hermano, principios, orígenes, inicios. Ahora, el idioma en que se escribió el Antiguo Testamento, el Génesis, es en el idioma hebreo. Y aquí esta es la expresión, hermanos, en el idioma hebreo. Bereshit bara Elohim. Elohim es el nombre de Dios. Aquí está, esto se llama una versión interlineal, entre líneas, porque le ponen primero el idioma hebreo que se lee de aquí para acá. Y después le ponen la pronunciación y después le dan la traducción. In the beginning, Bereshit, bara, he created, o él creó, Dios, Elohim, vamos a hablar de eso. Pero es en el idioma hebreo. Entonces, esto es traducción del hebreo al idioma griego, el libro de Génesis. Y usaron el idioma de Génesis, del idioma griego, que es el idioma en que se escribió todo el Nuevo Testamento, de Mateo hasta Apocalipsis, se escribió en el idioma griego. Eso quiere decir Génesis, orígenes, principios, inicio y obviamente de todas las cosas. ¿Quién fue el autor? Todos los escolares, los estudiosos, los eruditos, hermanos, llegan a la conclusión de una manera unida de que Moisés fue el autor del libro de Génesis. Moisés fue el que escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios.
Deuteronomio, lo escribió Moisés. Ahora, ¿cómo lo escribió Moisés? Por revelación de Dios, porque Moisés no vivió con Adán. El primer hombre y el ser humano es Adán y Eva. Después tuvieron hijos e hijas y recuerdan que después se destruyó toda la humanidad. Vamos a llegar ahí. Génesis capítulo 6 al 11, el gran diluvio. Y de ahí, de Noé con su esposa y los 3 hijos de Noé con las 3 esposas de sus hijos, de ahí siguió, otra vez se multiplicó la raza humana y después nació Moisés. Entonces, esto es revelación de Dios a un individuo que le dijo que escribiera, que lo guió a escribir exactamente lo que Dios quiso que Moisés escribiera. Y no solamente fue a Moisés quien Dios inspiró y le reveló cosas, sino a muchos escritores. Toda la Biblia fue escrita de más o menos 40 autores diferentes. Más o menos 40 personas de diferente trasfondo, profesión, etcétera, escribieron la Biblia, los 66 libros de la Biblia, y Moisés tuvo el grandísimo privilegio de escribir los primeros 5 libros de la Biblia. Si tienen su Biblia ahí, ojéenla, hermanos. Vean Génesis y después se van acá a Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio, que quiere decir segunda ley, o prácticamente es repetición de la ley del Antiguo Testamento, la ley de Dios, pero con unos detalles más específicos. Dios se lo reveló a un hombre llamado Moisés. La fecha en que se escribió el libro del Génesis, esto es aproximado, ¿ok? No hay dato específico porque es imposible prácticamente determinarlo, pero la fecha aproximada en que se escribió, pongan atención, fue más o menos del año 1450, entre el año 1450 y el año 1410, antes de que viniera Jesucristo. ¿Cuántos años han pasado desde que Cristo nació? Desde que Cristo vino. ¿Cuántos años han pasado? Más o menos 2000, ¿ok? Estamos aquí. Hagan de cuenta que aquí está el tiempo presente, ¿ok? Vamos para atrás, aquí, 2000 años. Aquí nació Jesucristo. Bueno, para acá atrás, el año 1410 y después 1450. ¿Por qué? Porque de aquí para acá los años van en aumento. 1, 2, 3, 1000, 2000. Pero antes de Cristo los números, hermanos, se cuentan en ascendente, pero para acá. De manera que si es el año 2000, año 1500, año 1450, año 1410, año 1000 antes de Cristo. Se va contando la historia de la raza humana. Y el libro de Génesis, Moisés, es creído que lo escribió entre el año 1450 a 1410, antes de que viniera y naciera nuestro Señor Jesucristo. El estilo literario de Génesis, ¿qué cosa es? Todos han aceptado por todas las generaciones que el libro de Génesis en inglés, hermanos, es historical narrative o narración histórica. Ese es el estilo literario del libro de Génesis. Historical narrative, narración histórica. El libro de Génesis es una narración histórica de la creación. Así sucedieron las cosas. Se está narrando. Dios le narró por medio de su espíritu a Moisés. Esto es lo que sucedió. Ahora, por todas las generaciones pasadas, la gente ha aceptado eso. Y el día de hoy lo están cuestionando. Hermano, es increíble lo que está haciendo Satanás el día de hoy con el estilo literario. Tiene todos los atributos, las características de que es narración histórica. Se está narrando historias. Así sucedió esto, después sucedió esto, después sucedió esto. Todo. Pero el día de hoy ya lo están cuestionando y diciendo, no, Génesis no puede ser narración histórica. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la razón el día de hoy, pero en pocas palabras, porque al diablo no le conviene que la gente crea que eso es narración histórica. No quiere el diablo, no quiere.
¿Por qué? Porque se le vienen sus mentiras para abajo y se le va a ir la gente y menos gente va a querer creer la mentira de Satanás con respecto a muchas cosas que existen el día de hoy. Pero eso es narración histórica. La narración histórica se caracteriza, hermanos, por esto. Miren, número 1, ausencia de paralelismo poético. ¿Qué es un paralelismo poético? Hermanos, es de la poesía hebrea. Ustedes van a Proverbios, ustedes van al libro de los Salmos y van a encontrar paralelismo. Paralelismo es que se dice doblemente la misma verdad. El impío no prosperará, mas los hombres malos irán de mal en peor. Es prácticamente la misma verdad. Eso es paralelo. Bueno, en el Génesis no existe eso. No existe el paralelismo, porque entonces sí pudiéramos decir, entonces es poesía. En la poesía hebrea existía eso, pero la gente lo leía literalmente sabiendo que era poesía. Y muchos el día de hoy están diciendo, no, Génesis es como poesía. No es verdad, es historia narrativa, historical narrative o narración histórica. Otra característica, hermanos, usa menos figuras literarias que la literatura poética. La narración histórica, lo que vemos en Génesis, no usa tanta poesía o profecía, hermanos, como el símil. El símil es una figura literaria, hermanos, que quiere decir como similar a, como el águila. Esa es una similitud, la fuerza, como la del búfalo. Eso está en la poesía, en la literatura poética o profética. En Génesis no existe eso, no existe símil. Metáfora también es comparar una cosa con otra cosa, es una comparación. En Génesis no existe eso, sino escuchen, esto que el punto número 3, para la literatura, hermanos, de narración histórica, hace mención frecuente de detalles específicos. Eso no sucede en la poesía o en la profecía. Eso solamente se da cuando se está narrando históricamente un evento que realmente aconteció, que sucedió. Hace mención frecuente de detalles específicos, algunos de los cuales de esos detalles no son directamente relevantes al tema, pero se dan porque es historia. Por ejemplo, nombres específicos. Y Adán tuvo relación sexual con su esposa Eva y engendró un hijo. Adán, Eva, específicamente. En la narración histórica se nombran lugares específicos en el jardín del Edén. Y había 3 ríos, ¿recuerdan? El Tigris, el Éufrates. Se nombra específicamente, se dan fechas, se dan lugares, se dan edades. Eso es narración histórica. Y vivió Adán 930 años y murió. Esas son características de un historical narrative. Y ese es el libro de Génesis. Frecuentemente se indica por el título o la introducción del libro. Lo que ya vimos en el libro de Génesis es inicio, de orígenes. Y por último hace uso frecuente de la palabra hebrea conocida